Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y es un gusto para mí presentar en Citas de Radio a Claudia Peiró. Claudia es periodista, es historiadora y trabaja como redactora y editora en el diario Infobae. Y el motivo de nuestro llamado es que hace pocos días ha sido el nuevo llamado Día de las Infancias. Y en una nota que a mí me encantó, por eso la llamamos a Claudia, de cuestionando por qué se vuelven a nombrar los días, como por ejemplo en vez del Día del Niño, Día de las Infancias, ella expresó en una columna de opinión que es mucho más que una soncera imponer un plural forzado como infancias o niñeces. Bienvenida, Claudia Cita, soy Elisa Perano, ¿cómo estás? Hola, Elisa, ¿qué tal? Bien, todo bien. Bueno, me encantó esto, Claudia, que pusiste en el artículo de que los combates de hoy son nominales, ¿no? Como la elección de las palabras a veces parece un tema menor, pero en el fondo es un tema muy importante que denotan otras batallas culturales por detrás. ¿Querés contarnos qué fue lo que llevó a emitir tu opinión sobre este tema del Día de las Niñeces o el Día de las Infancias? Sí, hay dos aspectos, ¿cierto? Uno es la deformación del idioma y un mal uso, ¿no? Porque infancias no existe, porque la infancia tenemos en el castellano algunos sustantivos que no tienen plural, porque definen un estado, una etapa de la vida o una condición, ¿no es cierto?, que es común a todos. Entonces, infancia como vejez o incluso adolescencia no tienen plural. Entonces, si uno va hoy al diccionario, va a ver que lo rechaza la palabra con la S. Bueno, pero eso podríamos decir, podría ser un detalle formal, ¿no? Pero detrás de la imposición de esa palabra hay otra cosa. Primero, que además infancias no es sinónimo de niños ni de niñas, ¿no? Entonces es como una abstracción de lo que era un día de homenaje a los chicos, pasa a ser una cosa abstracta. Pero en los fundamentos de muchas de las páginas oficiales, ¿no?, de los gobiernos en las áreas de la mujer o donde se ocupan de estas cosas, ponen que lo que tratan es de reflejar una diversidad, ¿no? Entonces yo digo, bueno, primero, no entiendo, es decir, la inclusión, si queremos incluir, pongamos a todos dentro del mismo paraguas, ¿no? Porque tenemos que hacer infancias como si fueran distintas, ¿no? Deberían ser todas iguales, todos los chicos deberían tener los mismos derechos. Y fíjense que en el momento en que más se pretende ser inclusivo en el idioma, más exclusión social hay. Porque estamos en una etapa en la que, es decir, hubo etapas, cuando se decía Día del Niño, los chicos en la Argentina tenían acceso a muchos más derechos, había más igualdad social, había menos brecha social que la que hay hoy. Entonces, por eso yo digo que es una impostura, una pose, es casi hipócrita, porque en el fondo están tratando de disimular, en vez de ocuparse realmente, digamos, de una verdadera inclusión que pasa por lo social, porque que todos los chicos tengan la oportunidad de criarse en un hogar en condiciones, tener un techo, tener escuela, tener salud, tener alimentación, toda la alimentación que necesitan, sobre todo en esa edad crucial. Tenemos más del 50% de los niños argentinos en la pobreza. Ahora, eso sí, en el lenguaje somos recontra inclusivos. Eso por un lado. Después esconde otra cosa, que eso sí me parece más peligrosa, digamos, que es toda esta teoría que algunos llaman queer, de que el sexo no tiene nada que ver con la biología, ¿no? Porque en el fondo lo que se está promoviendo es ese sustantivo abstracto que no define nada, y si miramos los programas hoy de la educación sexual integral, toda la bajada de línea que hay en este momento en la mayoría, en muchas escuelas, no sé si en todas, pero en muchas, es esta idea de que no nacemos, ¿no es cierto?, varones y mujeres, ¿no? Nacemos, alguien arbitrariamente nos asigna un sexo y después nosotros podemos hacer lo que querramos, ¿no? Y es como es fluido, podemos mañana un día nos levantamos y decimos hoy me siento varón, y si queremos mañana hacer la transición, la hacemos. Esto no tiene que ver con el transgenerismo que existe, es decir, hay personas que verdaderamente se sienten incómodas, digamos, sienten que hay una disonancia con su sexo y en algún momento transicionan, pero eso es ínfimo, es minoritario. Ahora en cambio se pretende bajarle esta línea a todos los chicos, decir, bueno, que no sé, vengan, hoy los varones vienen disfrazados de nenas, se hacen estos juegos, no es broma lo que digo,
lo están promoviendo así, lo promueven a través de manuales. Lentamente van metiendo esa idea de que no hay ninguna correlación entre el sexo biológico y la persona, digamos, y la orientación, las ideas. No estoy hablando de orientación sexual, hablo de tendencia, personalidad, etcétera, ¿no? O sea, se quiere dar a entender como que el sexo depende de mi voluntad, de mi subjetividad. Sí. Bueno, es una cuestión estrictamente subjetiva. Claro, es como si el sexo fuera una construcción cultural, como lo he escuchado decir en otros lugares, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede...? Porque esto que vos decís yo lo comparto de que hay una bajada como ideológica utilizada en las palabras, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez del Día de la Madre es el Día de la Familia, en vez del Día del Padre también como que se desdibujan los roles, ¿no? Sí. Digamos, y vos desde tu pluma y desde tu lugar en el espacio en el diario, ¿cuál es la actitud a tomar? Porque yo también como que me nace decir la resistencia, de decir no, pero pará, llamémosle las cosas por su nombre, si es niño y niña, digámosle niño y niña, y no digamos infancia como para dibujar esa cosa binaria que trae la naturaleza, como decís vos y que comparto. Sí. Entonces, digamos, dije, bueno, le llamamos a citas para conversar sobre estos temas, para no aceptar sin crítica o sin pensamiento crítico justamente lo que se baja de arriba y más de un Estado como el que tenemos ahora que trabaja muy fuertemente en pos de la ideología de género. Sí. ¿Cuál es la actitud para vos, Claudia, que tenemos que adoptar como ciudadanos? Y bueno, es complicado, ¿no? Porque la gente, ¿qué pasa? La gente está inmersa en su problemática cotidiana de cómo sobrevivir en este país donde todo es muy difícil, ¿no? Todo en fin, la lucha por la vida es complicada. Entonces, no tiene tiempo de ocuparse de estas cosas, o por ahí ni se da cuenta, porque muchas veces la gente no se da cuenta de lo que implican ciertas cosas que parecen cambios sutiles, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la medida que uno pueda, desde el lugar que esté, tiene que tratar de resistirlo, ¿no? Por ejemplo, yo veo que, supongamos, hay muchas universidades hoy que están imponiéndole a los profesores que tienen que aceptar que un alumno, por ejemplo, le entregue un examen escrito en lenguaje inclusivo. Y eso me parece directamente, no sé cómo decir, de un autoritarismo y de una pérdida de sentido de lo que la universidad debe ser. Porque yo digo, si uno quiere hablar en una jerga, porque eso pasa, ¿no? Uno, por ejemplo, estoy segura que si uno hoy se escucha hablar a 3 o 4 adolescentes de 13, 14, 15 años, a lo mejor entiende la mitad, porque están hablando de cosas que uno no conoce, con palabras que usan ellos, pero eso está reducido a un grupo. Yo no puedo imponerle esa jerga a todo el mundo, ¿sí? Porque ellos dicen el idioma evoluciona, sí, pero el idioma evoluciona muy lentamente y de abajo hacia arriba. Es decir, cuando un uso del lenguaje se generaliza, lo termina la academia lo termina aceptando, pero no al revés, no que desde arriba me digan, no, vos desde ahora pues tenés que hablar las y los, les y no sé qué. Entonces, eso me parece indignante. Sinceramente me sorprende que no haya más movimiento de parte de los profesores, ¿no? Porque a mí si me impusieran eso, me parecería algo realmente indignante. Puedo entender que uno a veces no tiene espacio para resistir a estas cosas, porque bueno, depende de eso el trabajo a veces, ¿no? La posición que uno ocupa, etcétera. Pero creo que hay que tratar de, para responder a tu pregunta, mínimamente en cada lugar que uno puede resistirlo. Y yo les diría a los padres que tienen chicos en la escuela que traten de fijarse lo que les están enseñando bajo paraguas de la ESI, porque la educación sexual integral existe en este país desde el año 2006 por ley, ¿no? Pero esa ley fue consensuada entre los colegios, entre todos los responsables, digamos, de la educación, que no es solo el Estado laico o no es solo las escuelas privadas, sino también la Iglesia, que en este país administra muchísimas escuelas, ¿no? Entonces, hubo todo un consenso para sacar esa ley, que tiene un artículo que dice que cada establecimiento puede adaptar los contenidos que vienen dictados, digamos, que se acuerdan, adaptarlos al ideario de la institución, ¿no? Sí. Es decir, que si yo mando a mi hijo a una escuela privada con determinadas características, confesional o no, o elijo mandarlo a cabo allá, esa escuela puede respetar ese motivo por el cual yo lo mando a mi hijo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desde el año 2014, porque desde el año 2018 diría yo, esencialmente cuando el primer debate del aborto, ¿no? Cuando es rechazada la ley, que fue en el año 2018, ahí, ¿qué hicieron?
todos los promotores de la campaña, digamos, pro legalización, se apropiaron de la ESI, de los contenidos, y le dieron un enfoque que no tiene nada que ver con la ley. O sea, en ninguna parte la ley dice que la ESI haya que enseñar ideología de género. Y es lo que están enseñando, es decir, ideología de género. Están enseñando lo que yo digo, doctrina queer. Es decir, tu sexo te lo decidís vos, como se te antoje. Y si mañana vos querés que te llamen varón, todos te tienen que llamar como un varón. Y si mañana, así como si fuera una tontera, ¿viste? Una cosa así que, clic, yo cambio de sexo como quien cambia de camiseta. Entonces, eso es lo que están enseñando hoy. Entonces yo digo, los padres que mandan chicos al colegio, ¿saben esto? Me pregunto, miren lo que les están enseñando, porque es decir, yo, no sé, trataría de revisar, iría a hablar a la escuela a preguntar qué es lo que están haciendo, porque realmente no tiene nada que ver con lo que se consensuó, con lo que se votó. En fin, no, además del espacio que le están dando, porque en un país donde los chicos llegan a tercer grado sin saber leer ni escribir, o egresan de la escuela primaria muchísimos sin saber leer ni escribir, la ESI ocupa un lugar central ahora, es transversal, está en todos los contenidos, el profesor de música, el de historia, todo le meten ESI, ¿no? Es decir, contenidos, digamos, que tienen que ver con el género, para decirlo de forma más amplia, ¿no? Sí. Es como, es el eje central de la educación en la Argentina hoy, a ese nivel hemos llegado. Claudia, Sofía te saluda, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Bien, bueno, sí, sin duda coincido en lo personal que la ideología de género se cuela en un montón de contenidos y formas que vamos normalizando, ¿no? Ahora, suponiendo que en conversaciones que yo tengo con amigas que también son madres y nos planteamos todo esto que vos mencionás a la hora de cómo se reciben, cómo uno va negociando, ¿no? Bueno, mandan a los chicos a ver una película, se cuela una frase sin necesidad, ¿qué hago? ¿Lo mando? ¿No lo mando? Bueno, que hay que hacer esto de una manera muy artesanal, ¿no? Pero me pregunto, porque muchas de las madres dicen, bueno, es que en el fondo yo también quisiera criar a mis hijos con cierta apertura, ¿no? A veces también tenemos que ponernos del otro lado y la sociedad no deja de ser cerrada, ¿no? Entonces, estas cosas que se creen que son por un buen motivo, finalmente terminamos todos diciendo el Día de las Infancias desde un lugar ignorante, ¿no? Porque, como vos decís, realmente esto en la realidad no genera ninguna garantía de que hay una inclusión o por lo menos no se pone en los parámetros que realmente son importantes, como por ejemplo el de recibir educación, ¿no? Ahora, me pregunto, ¿esto que tiene tanto éxito es porque hay una deuda desde el lenguaje, desde las palabras, que como sociedad todavía no logramos, suponiendo que no haya una real intención de meter la ideología de género, que yo creo que sí la hay, pero esto gana porque en el fondo también hay una necesidad de abrirnos un poco más, de que con nuestras prácticas a veces estamos dejando gente afuera o no, o sea, cambió muchísimo el paradigma o van cambiando los paradigmas, digo, el lenguaje realmente no se tiene que acomodar un poco desde la base, como vos decís, o sea, me pregunto eso, ¿no? Sin el miedo de decir, se dicen infancias, no estoy de acuerdo, pero digo, ¿hacia dónde iría algo que realmente fuera inclusivo? Porque nos podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué se dice Día del Niño? Sí. Nos podemos preguntar eso. Sí, es decir, lo que yo voy es que yo no creo que creo que pelear en el nivel del lenguaje es casi una distracción. Incluso, no sé si hasta no es una tapadera, una coartada, porque entonces yo digo las y los, digo todas y todos, y no me ocupo de la verdadera inclusión, porque la realidad es que tenemos cada vez más lenguaje inclusivo, cuando menos inclusiva está la sociedad, o cuanto más importante, ¿no es cierto?, es la brecha, cuanto más grande es la marginalidad en la cual se está dejando a muchísima gente. Entonces, yo veo una distancia entre ese discurso y la realidad. Por eso creo que decir, por ejemplo, el nivel, por ejemplo, de presupuesto que tiene, que cuando se votó el primer presupuesto de la actual gestión, que se vanagloriaron de tener un presupuesto con perspectiva de género, yo no sé eso, si no veo la necesidad. No sé qué necesidad hay, porque la Argentina, como yo digo, es un país donde las mujeres
gozamos de todos los derechos, es decir, tenemos igualdad civil. La última cosa que quedaba, que podía ser un resabio, si se quiere, de patriarcado, era la preeminencia del apellido paterno, ¿no es cierto? Que cuando se anotaba el chico, eso se terminó. La patria potestad es compartida, es todo. Si no hay un aspecto de una ley ni una norma que diga que la mujer está por debajo del hombre, no existe eso. Es más, hay leyes desde antes de que venga todo este furor, digamos, feminista, inclusive, etcétera, hay leyes que compensaban inclusive las diferencias. Por ejemplo, ¿por qué la mujer se jubila a los 60 y el hombre a los 65? ¿Cuál es la razón por la cual se definió eso? Es precisamente por la maternidad, es decir, porque se considera que la mujer puede ver interrumpida, ¿no es cierto?, su trayectoria laboral por el tema de los hijos. Entonces se le daba 5 años más. Es decir, se le exigía, mejor dicho, 5 años menos de aportes para jubilarse. Entonces, eso ya existía. Es decir, la Argentina era un país, desde el punto de vista de las normas, extremadamente igualitario. Y nosotros tenemos ley de cupo femenino desde el año 91. Lo tuvimos la ley, la igualdad, es decir, el Parlamento argentino se feminizó mucho antes que el francés, por ejemplo, que no tenía ley de cupo. Y tenía una ínfima minoría de mujeres, el país que supuestamente es la cuna del feminismo. Entonces, aparece ahora esta especie de furor feminista, ¿no es cierto? Vamos a voltear el patriarcado, que no existe en la Argentina, vamos a decir, ¿no? Y el gobierno sobreactuó todo eso. Y hay como una especie de moda, yo creo, realmente, porque es como que es fácil, es una militancia fácil, porque no exige ningún riesgo, ningún trabajo importante, nada, porque realmente no resolver lo que no existe, solucionar problemas que no existan es lo más fácil del mundo. Mientras tanto, por ejemplo, se habla mucho de la brecha salarial de género. No existe brecha salarial de género, no existe. Lo que ellos hacen, el subterfugio para decir que hay brecha salarial, consiste en tomar toda la masa salarial de las mujeres dividido por las mujeres que trabajan y toda la masa salarial de los hombres dividida por el más. Entonces, pero ante el mismo puesto de trabajo, mujer, no había una estadística en una nota que hicimos acá, creo que alguien lo trajo, que en puestos gerenciales, digamos, primero que era un porcentaje mucho menor el que ocupaban las mujeres, y no solo eso, sino en el mismo puesto ganaba menos la mujer que el hombre. Esto no lo tengo ahora a mano para... pero eso en términos... vamos a aclarar una cosa. Sí. No existe en la Argentina una empresa o una rama de actividad que le pague menos a una mujer por hacer el mismo trabajo que un hombre. No existe porque es ilegal. Porque, es decir, en la Argentina existen los convenios colectivos de trabajo. Puede ser que a nivel gerencial determinados hombres negocien quizá mejor, pero no es que está fijado en escala, no es que está fijado en una escala. Sí, no está en la ley, de cualquier manera, atendiendo a la realidad, está. No, pero es que si fuera cierto que a una mujer le pagan menos por hacer el mismo trabajo que un hombre, los tribunales laborales estarían llenos de denuncias. No existe cada vez que yo tengo este debate, le digo, tráiganme la denuncia que hizo una señora porque le están pagando no existe, no hay. Lo que pasa es que ellos toman, te vuelvo a explicar, toman toda la masa salarial de las mujeres dividida por la cantidad de mujeres que trabajan. Y lo mismo hacen con los varones. Y ahí aparece una diferencia de 25%. ¿Por qué? No es que le pagan menos, es decir, a la mujer que trabaja de maestra le pagan lo mismo que al hombre que trabaja de maestro. Eso es desde ya, se imagina con los sindicatos que hay. El nivel de organización, imagínate si no fuera así. Tendríamos prendido a fuego las escuelas. Bueno, pero ¿qué pasa? Que la mujer sí, eso sí es una realidad, está más representada en ciertas categorías que están mal pagas, como por ejemplo el servicio doméstico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que el promedio de salario de las mujeres, tomadas en su conjunto, baje respecto de los varones. Pero si un varón va a trabajar de limpieza, una empresa que existe, ¿no? Porque hay empresas de limpieza que contratan mujeres y varones, va a ganar lo mismo que la mujer. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es decir, no hay una discriminación por género en el pago. El problema es que la mujer está, como digo, eso sí es una realidad y quizá cambie porque culturalmente, pero eso va a evolucionar lentamente. Sí. La mujer está más representada en algunas franjas de mal pagas, como por ejemplo, vuelvo a decir, el servicio doméstico o la enfermería, ese tipo de cosas. Ahora, yo lo que digo es esto: mientras se llegó a crear en el Ministerio de Economía un departamento donde hay señores pagados
y señoras, más señoras que señores, para estudiar este tema que no existe. Entonces, escriben papers, dibujan cifras, escriben papers, todo eso, bueno, eso es lo que, cuando yo digo la sobreactuación que hizo este gobierno, y a la vez, si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la verdadera brecha salarial? Que un médico, yo me acuerdo en la pandemia yo le pregunté a mi médico, ¿cuánto gana? 120.000 pesos ganaba, por ejemplo, un médico, cuando ya los sueldos, las dietas de los diputados estaban en 400, bueno, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, esa brecha salarial, que es la real, que es lo que ganan los maestros, los y digo médicos y maestros, que son los que verdaderamente nosotros estratégicamente deberíamos remunerar como corresponde, esa brecha es mucho más difícil de cerrar, porque esa brecha existe realmente, y para modificarla habría que cortar otros beneficios, es decir, el país tendría que crecer, en fin, hace falta todo un proyecto, ¿no es cierto?, de desarrollo, y eso. Entonces, con el argumento de la brecha de género, estamos tapando otras cosas que realmente existen y que son graves que pasen en este país. Muy graves. Uh-huh. Se nos ha ido el tiempo, Claudia, me parece interesantísimo esto que estamos conversando, pero bueno, volvemos al inicio de nuestra conversación sobre el tema de la importancia de las palabras, ¿no? Y cómo estar atentos. Creo que el mensaje que podemos dejar de esta conversación es importante estar atentos a que críticamente no nos baje, como decías vos, que el cambio del lenguaje sea de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como una imposición ideológica, y poder detectar en estas frases o en estas palabras cosas que no estamos de acuerdo, poder decirlas en voz alta para justamente generar este pensamiento crítico que estamos promulgando desde aquí, ¿no? Coincido totalmente, sí, así es. Sí. Buenísimo. No sé qué me estabas preguntando ahora, pero coincido con lo que dijiste. No sé, en realidad, no sé si era una pregunta. Es como una reflexión final para que quede a una conclusión de esta conversación. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Bueno, Claudia, invitamos a nuestra audiencia a que te busque en Infobae, que hay una manera de suscribirte a tus columnas de opinión que me parecen interesantísimas, he leído unas cuantas, así que invitamos a todos a que lo hagan a través de infobae.com. Bueno, muchas gracias. Bueno, un saludo grande, muchísimas gracias por atendernos. No, por nada, adiós. Bueno, y así pasaba Claudia Peiró, esta periodista que muy enfáticamente defendía sus ideas a través de la pluma de sus columnas de opinión en Infobae. Si te gustó esta conversación, compartila.